Qué gusto saludarles. Qué sorpresa me llevé al llegar a la iglesia, al atrio, porque no encontraba dónde estacionarme y dije a ver si encuentro lugar en el templo. Me sorprendí, pero los que estamos aquí estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles a reflexionar en el libro de Lucas capítulo 17, un texto que a mí me llama poderosamente la atención. Es la historia de los 10 leprosos, pero quiero magnificar un poquito una frase del capítulo 14, estamos en Lucas 17, quiero expresar que este es el milagro de la gratitud. La gratitud tiene un milagro maravilloso y es lo siguiente, que cuando nosotros agradecemos por los beneficios que ya recibimos, muchas veces olvidamos que no es ese el sentido de la gratitud, porque la gratitud es un milagro. Cuando yo agradezco sin haber recibido la provisión divina, en eso consiste el milagro de la gratitud. Y les voy a demostrar solamente un ejemplo de eso. Ahorita vamos al texto de nuestra reflexión principal, pero quiero comenzar con Lucas 17, versículo 14, que ahí se centra la historia de 10 personas que fueron sanadas. Miren lo que dice el texto. Cuando él los vio, Lucas 17, 14, lo tienen ustedes, ¿verdad que sí? Cuando él los vio, les dijo, ¿qué cosa les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Esa fue la orden. ¿Y qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Y aconteció que mientras iban, milagro de la gratitud. Es decir, si ellos permanecían solamente arrobados mirando a Jesús, no iba a ocurrir nada. Cuando yo solamente contemplo que el Señor está, dame y dame y dame, no va a ocurrir nada. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista respecto a este texto. Si ellos se hubiesen quedado allí, nunca iban a sanar. Nunca iban a sanar. Es que el milagro de la gratitud está en actuar en fe. No lo tengo, agradezco. No lo tengo, agradezco. Porque el milagro de la gratitud está, y fíjense bien lo que voy a puntualizar al respecto. La curación dependía de que actuaran en fe. Fueron sanados mientras iban caminando. Lo mismo sucedió, y lo hemos estudiado durante este trimestre, lo mismo sucedió cuando se abrió el río Jordán y el Mar Rojo. Mientras los sacerdotes no pusieran los pies en el agua, el mar no se iba a abrir. Es decir, el milagro que Dios quiere hacer en nuestro favor, querida iglesia, querida familia, está inmerso en un acto de fe, en una acción. Mientras permanecían frente a Jesús, el milagro, la curación iba a quedar para después. No fueron sanados mientras permanecieron en presencia de Jesús, sino cuando procedieron a actuar en fe por la gratitud del milagro ya recibido. Por eso anoche comencé con lo de Génesis 22 y hoy comienzo con Lucas 14 para decirles que una vez redimidos, siempre, ¿qué cosa? Agradecidos. Es un eslogan muy, pero muy personal para su servidor. Porque cuando leen todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, van a encontrar que no van a encontrar un espacio en la escena del cielo en donde los redimidos no estén dándole gracias por toda la eternidad al Señor, al Creador. Porque la redención efectuada en nuestro favor es el argumento poderoso que los seres humanos tendremos para nunca cesar de darle gracias a Dios. Especialmente el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 10 de Apocalipsis, van a encontrar la multitud
alabando constantemente al Señor. Así que quiero invitarles ahora a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6. Y entonces entramos en esta dinámica para entender que la cruz es el centro de la gratitud eterna. Al escuchar el testimonio de esta jovencita, al escuchar el canto de nuestra hermana, al escuchar las alabanzas, hermanos, cuando llega la semana de gratitud, nos ponemos en modo sensibles. Porque somos receptivos a lo que Dios ha hecho en nuestro favor y añoramos que el Señor siga haciendo el milagro de la gratitud en nuestra vida. Miramos hacia el futuro con mucha esperanza, aunque humanamente no lo veamos, pero sabemos que Dios hace el milagro en nosotros. Así que si nosotros creemos que la cruz es el centro de la gratitud eterna, veamos lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí, ¿qué cosa? Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dos frases que quiero resaltar en este texto. Lejos esté de mí gloriarme. No hay cabida para el orgullo. No hay cabida para la independencia de Dios. No hay cabida para aquellos actos de desdén hacia lo espiritual. No hay cabida. Dice el apóstol, por favor, eviten gloriarse a sí mismo. Si alguien tiene que gloriarse y si en algo tenemos que gloriarnos, que sea en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense bien el compuesto de esta declaración. Porque reconocer que la cruz de Cristo es el eje central del plan de redención y la fuente inagotable de gratitud eterna para el creyente. Porque hermanos, amigos, familia, la gratitud cristiana no se basa en circunstancias. No. Siempre tuve ciertas dificultades en mi andar en el ministerio. Porque el deseo de toda la gente dice que Cristo es un don cada día. Cristo es un don cada día. Y la gratitud debe ser cada día. Y nosotros aprovechamos esta semana no porque solamente hoy tengamos que agradecer, sino que venimos a dejarle al Señor Jesús el cúmulo de bendiciones que nos ha otorgado durante el año y a expresar nuestra gratitud, no solamente por lo que ya ha hecho, sino el milagro de la gratitud es por lo que Él seguirá haciendo en nuestro favor. Porque cuando yo solamente agradezco por el favor recibido, estoy pagando lo que me diste y no estoy abonando para lo que viene. ¿Me sigues? Cuando yo pago un servicio obtenido o adquirido, estoy diciendo, esto que te estoy pagando es por lo que ya me diste, pero no te estoy dando para lo que viene. ¿Y si no me da? Entonces el milagro de la gratitud comienza a tener sentido. La gratitud no se basa en circunstancias, sino en la cruz que garantiza la reconciliación, el perdón y la vida eterna. Es decir, cuando yo traigo mi ofrenda, cuando yo me presento como ofrenda, cuando yo entrego mi corazón, cuando yo estoy en sintonía con el cielo, no solamente le estoy dando gracias por los favores y los beneficios recibidos, sino que estoy dándole gracias por la cruz, porque la cruz me reconcilió. Porque la cruz me perdonó, porque la cruz me proyecta en vida eterna. Por eso estoy aquí. Porque si no fuera por la cruz, mis problemas, mis enemistades pudieran seguir. Pero gracias a la cruz, puedo tener reconciliación. ¿Me están siguiendo? Es el instrumento más horrendo que los romanos inventaron, pero fue el instrumento que Dios utilizó para reconciliar consigo al mundo. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando ¿qué cosa? Consigo al mundo. Así que cada vez que nos acercamos en gratitud a Dios,
Cada vez que nos presentamos en gratitud a Dios, le estamos diciendo: Señor, sí, muchas gracias por el cuidado del camino. Sí, muchas gracias por tus cuidados en la familia. Pero muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque me ha reconciliado. Porque me ha reconciliado. Y ese es el sentido de la gratitud. Cuando vivimos en esa dirección, podemos nosotros traer todos los tesoros. Podemos acumular todos los recursos, pero no tendrían sentido si no son ofrecidos a la luz de la cruz, si no son traídos a la luz de la reconciliación, si no son traídos a la luz del perdón y de la vida eterna. Es que en la historia humana muchos símbolos, hermanos, han representado el poder y la gloria. Muchos. Solamente viene a mi mente, a mí que me dio por estudiar esa carrera, la uso solamente para apoyar ciertos conceptos. En psicología dice que Sigmund Freud dijo que la motivación más grande para el ser humano era el placer. Por eso inventó el psicoanálisis. Pero un contemporáneo de él dijo: no es el placer, sino el poder. Eso lo dijo Alfred Adler. Alfred Adler decía que el que tiene el poder es completo en la vida. Posteriormente salió un tal Víctor Frank que dijo: no es el placer, no es el poder, sino el buscarle sentido a la vida. Y por eso escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido. Pero yo en los evangelios encontré que Jesús dijo: ni es el placer de Sigmund Freud, ni es el poder de Adler, ni es el sentido a la vida de Víctor Frank, sino el sentido a la vida es el servicio a la luz de la cruz. Porque Jesús dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros, será ¿qué cosa? Vuestro servidor. Por eso venimos a agradecerle al Señor. Por eso entregamos lo que Él nos pide. Por eso actuamos en fe. Por eso el milagro de la vida se realiza. Por eso el milagro de transformación se realiza en la vida del ser humano. Porque actuamos en fe, en gratitud, el milagro se realiza. Porque Jesús le dice: id, mostraos. Les pregunto a ustedes, ¿Jesús tenía el poder para sanar a esos leprosos en el instante? ¿Lo tenía o no lo tenía? Claro. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para solucionar tus problemas? Así lo tiene. Claro que lo tiene. Pero necesita que actuemos en fe para que el milagro de la gratitud surta efecto. Para que el milagro de la gratitud surta efecto. Por eso, mis hermanos, mirar la vida fuera de la cruz no tiene sentido. La cruz no es simplemente el final de la vida terrenal, es el centro del plan de Dios. Desde antes de la creación. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que el plan de salvación se estableció desde antes de la fundación de ¿qué cosa? Del mundo. Pero hermanos, ¿qué sentido tendría nuestro cristianismo sin la cruz? Fuéramos ingratos. El sábado yo le presenté una serie de textos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro por lo menos dice que nos apartamos tanto de Dios que nos consideró hijos de la ira. Eso ya es demasiado, hermanos. Yo no sé si es más ofensivo que te digan lo que dicen los mundanos o que te digan que eres hijo de la ira. Porque ser hijo de la ira es no tener dominio propio. Porque ser hijo de la ira es no tener conciencia. Porque ser hijo de la ira es algo, hermanos, que neutraliza las emociones, los pensamientos y no desarrollas tus capacidades para mirar a Jesús en la cruz. Y a través de la cruz obtenemos tres cosas: reconciliación, perdón y vida eterna. Por eso es importante la cruz. El plan de salvación, hermanos, no fue una reacción a la caída, sino un propósito eterno. Por eso miramos con gratitud la cruz de Cristo. Por eso miramos con gratitud la cruz de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice: según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La cruz, el propósito eterno. La cruz estaba en el corazón de Dios antes del Edén. Dice el pastor Dupertuis,
Me encanta leer los escritos del pastor Dupertuis en el libro llamado Lo hizo por ti. El pastor Dupertuis dice lo siguiente: el Calvario no fue una medida de emergencia, sino la revelación del amor de Dios preexistente. Dios no se inventó el plan cuando el hombre pecó. Dios nos saca de la manga las acciones divinas en nuestro favor. Dios lo tenía previsto. Por eso la cruz es el símbolo de reconciliación, de perdón y de vida eterna. Ustedes han escuchado ese canto: oh, yo amo esa cruz. ¿Se acuerdan del canto Un Día? Ese canto maravilloso es hermoso por lo que significa. La sierva del Señor, hermanos, hablando de esto, dice: el plan de nuestra redención no fue un pensamiento posterior formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos había guardado. Y me llama mucho la atención, y voy a hacer una coyuntura aquí en este texto, y me voy a adelantar a unos párrafos más para decirles lo siguiente. Cuando Adán pecó, le había entregado el poder a Satanás. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Evangelio de Juan? Que él se adjudicó el poder, autollamándose el príncipe, ¿qué cosa? De este mundo. Por eso en la cruz del Calvario es maravilloso, hermanos. Este texto y este pensamiento. Hoy estaba preparando una charla acerca de los pensamientos irruptivos que el ser humano tiene. Pero no quiero que lo tengan como un pensamiento, que lo tengamos como un pensamiento bueno. ¿Saben por qué? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le arrebató el poder a Satanás. Por eso en San Mateo, capítulo 28, cuando la dan comisión, Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: toda autoridad, ¿qué cosa? ¿Qué les dice? Toda autoridad me es dada en el cielo. Casi que Jesús se presenta a los discípulos: ¿saben qué? He recuperado el poder. El poder que Adán le dio al enemigo allá en el Edén, cuando perdió esa autoridad, porque Dios le dio autoridad al hombre en 4 direcciones. Ahora nos da miedo hasta las cucarachas, pero Dios le dio autoridad sobre las aves. ¿Le dio autoridad sobre qué? Sobre los peces. ¿Le dio autoridad sobre qué? Sobre las bestias del campo. Y le da autoridad sobre todo animal que se arrastra. Le dio autoridad, pero al pecar lo perdió. Y ahora Cristo en la cruz del Calvario lo recupera y se presenta a sus discípulos y le dice: ¿saben qué? He recuperado el poder. Por eso se presenta y le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, hermanos, que provino de la cruz como fuente de gratitud y transformación. Por eso en diciembre, en enero, en febrero, todos los días que el Señor te permita vivir en esta tierra, mira la cruz como un acto redentivo. Mira la cruz como un acto salvífico. Miremos a la cruz como un acto de reconciliación. Porque Jesús en Cristo, Dios en Cristo, estaba reconciliando consigo mismo al mundo. La cruz, hermanos, no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos transforma internamente. ¿Saben cómo? El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20, texto que conocimos. Yo le digo a mis compañeros en el trabajo, este texto debimos haberlo aprendido desde el vientre de nuestra madre. Gálatas 2:20. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo, ¿qué cosa? Estoy juntamente crucificado. Mirar la cruz de Cristo, mirar a Jesús en la cruz del Calvario, no solamente me reconcilió, no solamente hizo las paces entre el cielo y la tierra, no solamente unió, no solamente fue el puente que vinculó, que unió al cielo con la tierra, sino también nos reconcilió, pero al mismo tiempo comienza a hacer efecto la transformación. Dígase joya de los testimonios, que es a través de la contemplación que somos, ¿qué cosa? Transformados. Es a través de la contemplación
como somos transformados. Por eso, hermanos, la cruz no solamente reconcilia, sino transforma. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué hermosa experiencia sería esa, hermanos. Qué maravillosa experiencia de gratitud. Ya no vivo yo, me desconozco, ya no soy yo, sino que Cristo vive, ¿qué cosa? En mí. Y también termina el texto: y lo que antes viva en la carne, ahora lo vivo, ¿qué cosa? En la fe del Hijo de Dios. La cruz reconcilia, pero también transforma. La gratitud es el elemento. La gratitud genuina nace cuando entendemos que el Calvario no fue un evento histórico, ajeno, sino una transacción personal. Por eso, mis queridos hermanos, la cruz será el tema en la eternidad. Es una asignatura. Léanse, por favor, la historia de la redención. Es un libro maravilloso. Por ahí en sus días, en sus ratos, en sus momentos libres, léanse el libro completo de la historia de la redención. Es que es como nuestro manual, es como mirar hacia el futuro y comenzar a vivir lo que el Señor quiere que ya comencemos a vivir. El tema de la redención, hermanos, el tema de la cruz será el estudio de los redimidos y de los seres no caídos por los siglos sin fin. Eso dice Conflicto de los Siglos. En el cielo aún las marcas en las manos de Cristo serán recordatorios eternos de amor, porque la gratitud no termina en esta vida. Por eso, una vez redimido, siempre agradecido. La gratitud no termina en esta vida, será la melodía eterna de los redimidos. Por eso quería que cantáramos Grato es contar la historia. Porque eso es maravilloso. Vamos a tener que aprender a ser agradecidos desde acá. Sí, lo vamos a aprender. Tenemos que ser agradecidos desde acá. Pero no desde la perspectiva cultural, no desde la perspectiva educativa, no desde la perspectiva coloquial. Tenemos que aprender a ser agradecidos mirando el milagro de la gratitud de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, ¿qué cosa? Hasta el día de Jesucristo. Esa es la gratitud y sus milagros. El universo contemplará el rostro de Cristo glorificado. La señal del sacrificio. La cruz será el símbolo de la gratitud eterna, dice Historia de la Redención. La cruz será el símbolo de la gratitud eterna. Te desafío 3 cosas esta noche. Medita en la cruz. Medita en la cruz. De cierto, la gente dice, sería bueno que cada uno de nosotros dedicase 1 hora diariamente a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente de las escenas finales. Míralo ahí en la cruz, míralo, contémplalo y mirarás la gratitud y todos sus milagros. Número 2, haz de la cruz el motivo de obediencia. Jesús les dijo, vayan, muéstrense. Nada causa ningún efecto si no hay obediencia a las indicaciones de Dios. No hay ningún efecto si nosotros simple y sencillamente nos quedamos recibiendo sin salir a compartir. Y entonces finalmente celebra la gracia cada día. Vive con el gozo de quien ha sido amado hasta lo sumo y mira a la cruz como el método de reconciliación, de perdón y de vida eterna. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Vamos a colocarnos en pie. Bendito Padre que estás en los cielos, esta noche, oh Dios, que sea tu palabra la que ilumine nuestros pensamientos y que a través de la cruz podamos ser reconciliados. Que a través de la cruz podamos obtener el perdón, pero sobre todas las cosas que podamos obtener
vida eterna en Cristo Jesús. Que nuestra experiencia sea: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Señor, por favor, no queremos vivir más ya nosotros en nuestros líos, sino queremos que Cristo viva en nosotros. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y gracias por Jesús nuestro Salvador. Oramos en su bendito nombre. Amén, Señor. Tengan excelente noche.